Mis queridos amigos y amigas, y es un privilegio de estar de nuevo aquí con vosotros. Espero de todo corazón que todos seguís ser bendecidos por estos videos, por estos mensajes. Así que una vez más os doy la bienvenida y espero que en el nombre de Cristo Jesús que seáis muy bendecidos y privilegiados por la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría hacer una cortita oración, así que vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Padre Celestial para que Él sea el que nos guíe en este momento. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias primeramente por las bendiciones que tú permites en nuestra vida, pero te damos gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque si no fuera Él, ¿qué sería de nuestra vida? Te ruego, Señor, que el Espíritu esté sobre cada persona que está escuchando estos videos, que tú lo bendigas y que todas puedan tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Pon tu Espíritu también sobre mí, Señor, para que sean tus palabras y que no sean palabras de hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos a seguir los estudios, así como hemos hablado en el estudio anterior, sobre el plan de salvación y hablamos sobre la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar también en el mismo contexto del plan de salvación sobre un elemento tan importante en el plan de salvación que se llama la justicia de Cristo Jesús. Así que os invito ya que vayamos directamente a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos presenta la palabra de Dios sobre este elemento que se llama la justicia de Cristo Jesús. Y os invito en Romanos capítulo 1, versículos 16-17, y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al gentil también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fijaos, mis queridos, que aquí hay unos elementos muy importantes. Y el apóstol Pablo se nos presenta que el evangelio que es poder de Dios. Pero este poder de Dios, ¿para quién es? Para todos aquellos que creen, porque si tú no crees, el evangelio no va a llegar a ser un poder para ti. Pero la Biblia se nos presenta que el evangelio es poder de Dios. Ahora se pone la pregunta, ¿por qué el evangelio es un poder de Dios? Y la respuesta lo da el mismo versículo siguiente. Y dice, porque en el evangelio se ha manifestado la justicia de Dios que viene por medio de la fe y por fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. O sea, lo que le da el poder al evangelio es la justicia de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es la justicia de Cristo Jesús? La justicia de Cristo no es más que la obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues la Biblia lo presenta bien claro. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, hay dos versículos clave también que nos revela el plan de salvación. Y mira lo que dice ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Era imposible para la ley salvarnos, mis queridos. ¿Por qué? Ahí lo dice, por cuanto la carne era débil. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos presenta aquí? Dice, aquí primeramente hay varias preguntas. Primera pregunta ya lo pusimos. ¿Por qué era imposible para la ley salvarnos?
porque la ley no tiene papel de salvarnos. La ley nos muestra el pecado. Como todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos morir, porque la paga del pecado es muerte. Y sigue el texto. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. O sea, Jesús vino con nuestra naturaleza, humana, porque a causa del pecado, para condenar el pecado en la carne. ¿Cómo era posible que Cristo Jesús condenaría el pecado en la carne? ¿O cómo condenó Jesús el pecado en la carne? Pues hay un versículo clave que nos muestra esta pregunta. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7 y 8, prestar atención a estos versículos. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que Cristo mismo condenó el pecado, humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cómo es esto, mis queridos? Pues fijaos, esto es maravilloso. Imaginaos cuando Cristo vino a la tierra. Él vino y vivió como un ser humano. Nació en nuestra condición, dice ahí. Hecho semejante a los hombres. En semejanza de carne y pecado. En nuestra condición. Humano 100%. Ahora, toda la vida de Cristo Jesús fue una vida de obediencia hacia la ley de Dios. Cristo no pecó. Nos dice la Biblia que Jesús no pecó. Si no pecó, significa que vivió conforme a la voluntad de Dios. Vivió y hizo toda su vida suya fue una voluntad a Dios. Obedeció la ley de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz y tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, cuando el pecado se encontró en un cuerpo humano, mis queridos, que nunca ha caído en el pecado, por la obediencia perfecta, por la humillación de Cristo Jesús, ahí fue condenado el pecado. Ahora, vamos a volver al texto bíblico. Al momento que Cristo condenó el pecado, dice, ¿por qué tuvo que condenar el pecado? Y el texto bíblico se nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Mira, aquí es la hermosura del plan de salvación de Cristo. A veces, por causa de falta de estudio, interpretamos mal las escrituras. Mira, la Biblia nos presenta que todos hemos pecado. Y la Biblia se nos presenta que la paga del pecado es muerte. Como todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Ahora, ¿quién exige la muerte del pecador? La justicia de la ley. La justicia de la ley de Dios nos muestra el pecado. Y como muestra el pecado y todos hemos pecado, nos condena. La justicia de la ley exige la muerte del pecador. Exige la muerte del pecador. Imaginaos una ley del tráfico. Una ley del tráfico. Hay una ley del tráfico que dice que si yo paso en el semáforo rojo, me va a multar. Si yo paso en rojo, me multa.
¿Cómo quedo yo libre de la multa de la ley? Pagándolo. Cuando lo pago, ya quedo libre de la ley. La ley ya no me condena porque ya pagué la deuda, bueno, pagué la, ¿cómo decirle? La multa que me venía por causa que había transgredido la ley del tráfico. Pues lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios, como nosotros hemos pecado, exige la muerte del pecador. Ahora, Cristo Jesús se nos dice que tomó nuestros pecados y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Al momento que Cristo Jesús murió en la cruz y él no pecó, la Biblia dice que él no pecó, como no pecó, no merecía morir. Pero sin embargo, ¿qué hace él? Él muere en nuestro lugar, toma los pecados de nosotros y muere por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él cumple con la exigencia de la ley que pedía la muerte del pecador. Cuando nosotros ahora aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos su justicia y quedamos libres de la condenación de la ley. Por eso Romanos capítulo 8 comienza con un versículo hermoso y dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque la paga del pecado lo pagó Cristo. Lo que tenía que hacer yo y morir en la cruz para cumplir la exigencia de la ley que me condenaba porque he pecado y debería morir, lo cumple Cristo en la cruz, pagando Él de esta manera por mí, en mi lugar. Bendito sea Jesús. Porque si no fuera por Cristo Jesús, estaríamos perdidos, mis queridos. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso cuando miramos en la cruz, vemos dos cosas maravillosas. Cuando tú miras en la cruz, ves el mayor acto de amor de Cristo Jesús. El mayor acto de amor de Cristo Jesús. Cuando yo miro en la cruz, veo a Cristo gritando dos veces. Primero, cuando los romanos le está clavando en sus manos los clavos y Jesús está gritando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, incluso cuando Cristo está sufriendo por el dolor que le metía a los clavos, cuando Cristo está en la cruz y sufriendo una muerte que era injusta, donde ahí teníamos que estar tú y yo, ahí Jesús, incluso en este momento, no piensa en su sufrimiento, no piensa en su dolor, piensa en aquellas personas que le estaba clavando los clavos en sus manos y le pide al Padre, intercediendo por ellos: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Este grito de Jesús de perdón es para cada uno de nosotros, porque en aquel momento tú y yo también estuvimos clavando los clavos en las manos de Cristo, porque tú y yo también hemos pecado. Pero en la cruz no se muestra solamente la gracia y la justicia, la exigencia de la justicia de Cristo, sino que ahí vemos lo que ha hecho el pecado, mis queridos. Porque el segundo arranque de grito, el segundo grito que hace Cristo Jesús es gritando: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabéis que el corazón de Cristo se quebrantó y murió por no sentir la presencia de su Padre? Es lo que ha producido el pecado. El pecado la consecuencia del pecado hace que nos separe, que ponga un muro de separación entre nosotros y Dios. Isaías 59, versículo 1 es lo que dice: que vuestros pecados ha hecho un intermedio entre mí y vosotros. Ha puesto un muro de separación entre nosotros y Dios. El pecado fue la cosa más horrorosa
que nuestros pecados que lo tomó Cristo por sobre él, hizo esta separación de él y de su Padre. Que le arrancó el grito porque esto fue una experiencia única para Cristo de no estar en la presencia del Padre. Y lo que produjo esta separación de Cristo y su Padre fue nuestros pecados. ¿Tú estás consciente de la consecuencia del pecado? Yo estoy consciente de la consecuencia del pecado. El pecado trae siempre una separación, produce siempre una separación entre nosotros y Dios. El pecado es una cosa horrible, porque el pecado vemos lo que le produjo a Jesús. El pecado, nuestro pecado lo hizo a Jesús, que nosotros mismos le escupimos, le azotamos, le pusimos una corona de espinas, lo crucificamos y aparte Cristo murió desnudo, dice. ¿Acaso Cristo no tenía vergüenza? Pero sin embargo, Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí el versículo dice, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 3, mira cómo lo presenta aquí el apóstol Pablo para que podamos comprenderlo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto todos nuestros pecados en su paciencia, dice, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que nos dice, mis queridos? Fijaos, qué importante es esto. Primeramente, se nos dice que la justicia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe. ¿Qué significa esto? Que el momento que una persona acepta a Cristo como su Salvador por medio de la fe, él recibe la justicia de Cristo en su vida. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es la perfecta obediencia hacia la ley de Dios, que Cristo lo vivió. Cuando Cristo, fíjate qué cosa hermosa. Mira qué hermoso es esto. Cristo viene y te dice, hijo, ¿quieres ser salvo? Pues mira, dame tus pecados, yo voy a tomar tus pecados, voy a morir yo en tu lugar por ellos y tú recibes a cambio, por medio de la fe que creíste en mí, mi justicia, mi perfecta obediencia. Mis queridos, por eso el apóstol Pablo, mis queridos, nos presenta una cosa hermosa y dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero muchos cristianos han interpretado mal este versículo, porque en Cristo Jesús ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque Él pagó nuestra deuda.
El texto nos dice claramente que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe. Y fíjate que ahí nos dice, en este versículo, que Dios puso como propiciación a Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. O sea, con otras palabras, cuando una persona acepta a Cristo y le es imputada la justicia, la vida de obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, esta persona está declarado justo y está visto delante del Padre Celestial como nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que Dios en su gran amor y paciencia ha pasado por alto todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Dónde lo pasó por alto? Pagó Cristo por él cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Esto es maravilloso. Esto es la verdadera, mira queridos, esto es muy importante, porque el plan de salvación, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos da el perdón total a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y estas son las buenas nuevas, que una persona que acepta a Cristo como su Salvador y recibe su justicia imputada, se queda limpio como nunca hubiera caído en el pecado. Y aparte lo hace justo. Mira cómo dice aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, Cristo Jesús sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el que cree en Jesús será justificado por la justicia de Cristo Jesús. Será hecho justo, declarado justo. Mira cómo lo presenta Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido perdonados de pecados. Y ahora venimos a ser siervos de justicia. Ahora venimos a ser siervos de justicia. Y mira cómo sigue ahora. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mis queridos, si hemos sido liberados, perdonados, justificados de nuestros pecados por la gracia y misericordia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ahora la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir nuestra vida en santificación para la justicia de Cristo Jesús. ¿Cómo lo presenta esto? Mejor, para que lo podamos comprender mejor. Vamos en Zacarías. Zacarías capítulo 3, yo creo que es lo más claro que nos presenta la justificación por la fe. Mira cómo dice capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucios, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel que Jehová amonestó a
Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardaréis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre esto que aquí está, te daré lugar. Fijaos que aquí tenemos una explicación clara sobre la justificación por la fe. Nos presenta a Josué, un sumo sacerdote. Y ahí se está presentando también a Satanás, que está acusándolo. Pero es una cosa maravillosa. ¿Satanás tenía derecho a acusarlo? Sí, porque había pecado. Pero el ángel de Jehová, que no es otro más que Cristo Jesús, aquí le dice una cosa maravillosa. Y dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Y qué dice? Josué estaba vestido de vestiduras sucias. O sea, Josué estaba manchado del pecado. Estaba en pecado. Había pecado y Satanás lo acusaba y tenía toda razón. Sin embargo, aquí vemos a Cristo Jesús como le dice, quítale la vestidura sucia, quítale el pecado y vístele con ropa de gala. La justicia de Cristo Jesús es su ropa de gala. Todos aquellos que por medio de fe aceptamos a Cristo Jesús, se nos quita el pecado y nos viste con ropa de gala. Esta es el manto de justicia de Cristo. O sea, con otras palabras, en el plan de salvación, el Evangelio llega a tener poder de Dios porque este es poder, porque en el Evangelio se ha manifestado la justicia de Cristo Jesús. Esta justicia nos limpia, nos cubre, nos quita todo el pecado de nuestro pasado. Y por eso Jesús nos declara justo, y por medio de su palabra, y por medio de su sangre, y por medio del Espíritu Santo, y por medio de su gracia, nos hace ahora a vivir una vida de santificación, que no es otra más que la justicia impartida, que esta santificación, que es un proceso de toda la vida del creyente, se va a manifestar con poder en la vida del creyente, siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y que esta sea una realidad de nuestra vida. Dios te bendiga, hermano.